tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Ya estamos prácticamente en la última semana del mes de noviembre, del mes 11 del 2020. Y pues bueno, vamos a disfrutarla y a vivirla con intensidad porque pues conforme se va acercando la fecha electoral, pues las cosas se empiezan a mover en todos los órdenes políticos a nivel municipal, estatal y obviamente pues el federal, que es la elección intermedia. Y bueno, pues ya hay mucho tema también de qué hablar. Está ya la impugnación por cuestión de paridad que interpusieron ya varias mujeres de diferentes partidos políticos aquí en Jalisco. Interpusieron pues van a los tribunales pues a pelear esa modificación que se hizo por parte del IEPC aquí en el estado, entre otros temas. El presidente de México también habla ante el grupo de G20, el grupo de los países más ricos del mundo, y habla el presidente diciendo que pues la salud es un derecho y como tal pues hay que salvaguardarlo, ¿verdad? Como que si aquí todo estuviera bien. Primero los pobres, pero yo no entiendo si primero son los pobres y luego qué va a pasar con las empresas que dan trabajo a mucha gente, cómo pues pretende planear la economía. Pero bueno, yo no voy a hablar de esto, los que van a hablar son mis compañeros y entre otras cosas, estos son los grandes temas, pero antes de iniciar, déjeme presentar a mis compañeros en este día. Ale Gómez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Encantada de estar como siempre con ustedes en este espacio. Gracias, Ale, qué gusto. Osvaldo Monos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues listos para comenzar esta semana. Espero que sea menos ajetreada que la anterior, pero siempre decimos lo mismo, aunque ya sabemos que no va a ser así. Salud. Salud, salud, salud. Aprovecho, aprovecho. Carlos Reyes, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Muy bien, con el gusto de saludar a mis compañeros. Son temas muy buenos para esta semana. Todo es electoral, todos son elecciones, todo tiene que ver con el 2021. Estoy encantado con el tema. Pues antes de entrar a tema, pues ¿qué les parece si me permiten y comentarles y sugerirles que si tú eres mexicano seguramente sientes orgullo cuando escuchas la palabra tequila y por ello debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Con esto es con lo que iniciamos y bueno, vamos, ¿qué les parece al primer bloque de temas? El presidente habló ante el grupo de los G20, sus opiniones son muy importantes. Ale Gómez, ¿cómo viste esta participación del presidente? Bueno, como siempre, polémico, sobre todo cuando habla con mandatarios de otros países del mundo. A mí me parece interesante uno de los temas que tocaron, como el asunto este de poder suspender los montos de deudas y que fue un acuerdo al final de cuentas hasta junio del 2021 para los países. Y el otro tema que me parece también interesante que se tocó en esta reunión de mandatarios, pues es el poder garantizar el acceso equitativo a la vacuna del COVID cuando ésta exista para que todos los países, incluidos los más pobres, puedan llegar a tenerla. Lo que me parece aquí, de repente, que a veces no entendemos mucho de Andrés Manuel López Obrador, bueno, es que por un lado dice que qué bueno que en México se ha apostado, dice él, a otro tipo de políticas, ¿no? Como el no endeudar al país, decía él, para no rescatar a los más ricos y darle a los más pobres, que lo hemos cuestionado en todos los momentos esta situación, pero que también alababa el tema aquel de que le han llegado más remesas y que, bueno, todo esto pues obviamente es consecuencia de las políticas que existen en otros países también, políticas con las que él a veces no coincide, pero que bueno, siguen generando polémica. Mientras al presidente le sigan cayendo los recursos, pues yo creo que lo demás es lo de menos, ¿no? Carlos Reyes. Sí, definitivamente el mensaje de Andrés Manuel tenía que ver con la orden del día, definitivamente.
fue más apegado que la vez pasada. Sin embargo, pues este acuerdo del no adeudo no es un punto de acuerdo que él haya puesto en la mesa, ¿no? Es parte de los acuerdos que se vinieron trabajando con todo el G20 y que sabían que ese iba a ser el acuerdo final. Eh, Algo que me llama la atención es que precisamente hable sobre el tema de las remesas, en el cual, pues eso sí le da flujo al país, o las personas que son beneficiadas aquí, pero eso es una cuestión de lo que muchos mexicanos hacen en Estados Unidos. No habló de alguna política interna en la cual él haya dicho que nosotros somos de los países que hemos tenido una mejor estrategia para combatir el COVID. Tenemos ya 1 millón de casos y más de 100,000 muertos, en los que pues no es para sentirse orgulloso o decir que su estrategia ha funcionado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peso de México en el G20 tendría que ser más de buscar acuerdos que beneficien al país. Si bien, claro, está puesto en la mesa que ya ha habido ciertos depósitos para poder asegurar la vacuna, evidentemente el G20 en general lo que está buscando es precisamente que sea asequible para los ciudadanos en el caso de que no pueda ser gratuita, ¿no? Y de hecho hablaron en el post encuentro, yo llegué a leer notas en las que buscan que si tú la quieres pagar te cuesta hasta 200 pesos, o sea, asequible. Entonces creo que el peso de México podría verse mucho más relevante, hablando, sí, claro, la pandemia, sí, claro, la economía, pero la economía tiene que hablar sobre mejores acuerdos de exportación, sobre apoyo a empresas que esté buscando él comprometer a algunos otros países que puedan traer beneficios económicos para México, hablar de la estabilidad que podría tener la economía en el país. Claro, las remesas importan, pero ese es un tema interno de los familiares que están allá, de los más de, tengo entendido, 11 millones de mexicanos. Entonces, se debe de plantear un posicionamiento todavía más firme de lo que es México. Tampoco me pareció malo, ¿eh? Tampoco me pareció malo su posicionamiento, porque se apegó mucho más a la regla del orden del día del G20. Sin embargo, sí necesitamos ver un presidente muchísimo más preparado. El leer el discurso no está mal, pero tal vez debería verse mucho más preparado, más firme, la firmeza hasta para cuando te pones frente a la cámara, ¿no? Lo vimos todo encorvado, eh, mejoró definitivamente de la vez pasada, pero creo que esperamos mucho más de nuestro presidente. Osvaldo, el presidente decía que además de pues, enfrentar la crisis económica y la del COVID, pues México iba en rumbo. ¿Será cierto? Pues no sé si es en picada de rumbo también, ¿no? O sea, también reverse rumbo, ¿no? No sé cómo lo manifiesta él. Aquí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Somos o sea, presume que tenemos un grupo de mexicanos en el extranjero que nos mandan montones de dinero y que eso es maravilloso, pues, pero esos dólares o esas entradas, esas divisas, pues no las genera el país, ¿no? O sea, nos llegan a través del esfuerzo de otros mexicanos, pero no de los mexicanos que vivimos en México y que se tenga que producir porque nuestra capacidad económica pues es muy limitada y eso lo sabemos de sobremanera desde hace mucho tiempo. El punto es, como dice Carlos, pues sí se vio un poquito mejor. Hoy ya no nos presumió a Mussolini, ya no presumió esas cosas que luego suele presumir, como si fuera de verdad eso lo más importante. Tocaba el tema de la salud, ¿no? Decía que era responsabilidad de los mexicanos y en cierta parte tiene razón. Sí tiene razón porque hemos sido muy irresponsables en estar saliendo y haciendo cosas de cuando no se debe a cuando sí se debía, ¿no? O sea, ese es el punto. Y es entendible que haya una preocupación de esta naturaleza, pero también por otro lado, se manejó mucho y en el tema que toca Carlos del manejo del COVID, pues buscar cuidar camas, ¿no? Y cuando llegaba, o sea, y él hablaba, y quiero ser muy puntual en esto que decía en su discurso, es mejor prevenir que curar, ¿no? Eso lo hizo muy enfático,
pero te das cuenta que su tema de prevención no estaba bien establecido, porque cuando llegaba alguien con síntomas, pues lo regresaban a su casa, ¿no? Y entonces las estadísticas decían que de 8 que llegaban a recibir, de 10 que llegaban a recibir atención médica ya hospitalaria, ya internados, 8 se morían, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que la gente los regresaban a sus casas a ponerse graves, y cuando llegaban al hospital, pues ya llegaban muy, muy mal, y pues ya no la libraban, pero seguíamos teniendo camas disponibles, ¿no? Entonces, ese mal manejo de la pandemia es lo que a lo mejor en otros lados pueden voltear a ver y decir, pues sí, o sea, sí México le está echando candela, sí llevan rumbo en algo, pero no todas las estadísticas juegan. Y allá sí tienen los verdaderos datos, no los que él siempre nos manifiesta, ¿no? Sí, y además hay que señalar que también se comentaba en este sentido que la lucha contra el COVID pues era una situación que sí tenía que ver definitivamente con el comportamiento de la gente, que es lo que tú mencionas, pero también el ejemplo del presidente pues va contra a lo que él mismo está diciendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero bueno, también se comentó que habló del toque de queda, ¿no? Que no era por ahí tampoco, ¿no? El toque de queda no era una opción tampoco, ¿ah, Carlos? Mira, yo creo que las diferentes formas que tiene cada país en la cuestión de ser rigurosos con sus propias reglas, en sus propios territorios, tiene que ver con la aceptación de los ciudadanos. Tiene que ver con la propia civilidad que nosotros tenemos para conducirnos en el día a día. Si en México nos ponen un toque de queda, para nosotros, en el consciente, vamos a empezar a decir que es la militarización del país, que nos vamos a sentir oprimidos, vamos a querer hacer marchas, te lo apuesto. El país no está listo para ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, respecto al tema del mensaje de quiénes son los países más pobres, México, ¿en qué lugar se encuentra del G20, no? Habría que revisar en qué lugar estamos y si estamos en los más pobres, y lo que vamos a buscar también, o lo que estaría buscando Andrés Manuel, es no pagar intereses de la deuda externa de México. Eso me parecería un punto interesante a resolver, porque eso viene un tiempo electoral en el que se supone que ningún personaje va a meter las manos a los procesos, pero evidentemente vemos que los procesos electorales de México es distinto. Hay reuniones de senadores con Mario Delgado, vemos a senadores, pidieron, por lo menos van a pedir 29 senadores o 27 senadores licencia para hacer esta búsqueda de, de las gobernaturas, y bueno, todo se va a traducir en que si el gobierno federal tiene los recursos necesarios para aventar, pues ahí es donde tendremos que estar muy pendientes de que todo ese ahorro de la corrupción, todo ese ahorro de dinero, la desaparición de los fideicomisos, si hay ahorro de la deuda externa, hablando, esperando a que pase el 21, vamos a ver dónde se va ese dinero, esperemos que no sea a las elecciones, ¿no? Hablando de una elección de Estado. Pues es parte de lo que nos comentan ya con respecto a esto de la participación del presidente en el G20. Ale Gómez, ¿quieres agregar algo? Yo creo que es importante también mencionar que, bueno, no se ha hablado, digo, habló como de las bondades, ¿no? De lo que dice él se ha hecho en la atención de la pandemia, pero no se habló, por ejemplo, de esos 101,000 muertos a los cuales ya llegamos el día de hoy, o de esos más de 9,000 contagios que se dieron el domingo justamente y que pues ponen a México en una situación complicada en cuanto a casos, con más del 1,000,000 de casos. Es decir, esta estrategia que pues parece no ha quedado clara o no ha servido del todo para poder combatir esta pandemia del COVID-19, si bien es cierto, habla de lo que dice él, están buscando, de lo que se ha hecho para evitar
o para apoyar a quienes más lo necesitan, es lo que dice el presidente, pues no ha hablado tampoco claramente de cómo hacerle frente a la situación tan complicada que no se ve para cuándo vayan a disminuir la cantidad de casos, menos con el repunte que vimos justamente con los datos que surgieron este domingo. No hay en este mes ningún día que haya tenido tantos contagios como el del domingo, con más de 9,000, y lo más que se habían llegado era 7,000 y algo, pero este domingo fueron más de 9,000. Y sí, son cifras que pues van en aumento, esto de la pandemia que nos ha pegado tremendamente ya en nuestro país con estas cifras, que por cierto también ya los gobernadores de la Alianza Federalista ya hicieron también un pronunciamiento con respecto a estas 100,000 muertes. ¿Les parece si vamos al siguiente tema? Las reacciones con respecto a la legalización. Bueno, pues parece que de la marihuana, parece que pues no a todos les beneficia, ¿no? Y aún los que pues practican el consumo de esta droga, pues no están aún muy complacidos, ¿verdad? Siguen como que pidiendo más cosas, además, porque la consideran un poco limitada, ¿no, Osvaldo? Híjole, es un tema muy complejo. Yo en lo particular tuve una experiencia este fin de semana. Yo publicaba un cartón el sábado, donde mi postura era de que hubo mucha, o sea, se apresuró, ¿no? Para mí, el proceso de la despenalización, y se le dio muchísima bola y se le dio muchísima importancia, y hubo una especie hasta de mercadeo, ¿no? O sea, los senadores traían sus plantitas, hicieron un reloj y se pusieron muy intensos en ese tema. Y qué bueno, o sea, para mí yo lo considero que es un tema muy importante, que sale adelante, que por fin, o sea, nos quitan un poquito las telarañas de la cabeza y que México se abre ese tipo de cultura. Que México necesita, obviamente, en este tema darle mucho más énfasis. Hay muchos grises, están las cosas como que no muy claras. Hablábamos de que el hecho de que te decía, no, hay un punto importante que dice que no haya menores que puedan ser contaminados con el humo, ¿no? Y yo ponía como ejemplo, dice, bueno, es que es como el bautizo, ¿no? O la fiesta de cumpleaños del niño, que termina casi siempre en peda, en borrachera. Entonces, ahí también le estás dando un mal ejemplo al menor. En el caso de la despenalización, pues se está hablando de un uso lúdico. Desde el 2017 está aprobada, o sea, ya está despenalizada para el uso de medicamentos y cuestiones industrializadas, ¿sí? Y yo lo único que hice en mi cartón fue decir, bueno, ojalá que ahora, o sea, que sea así como le dieron esa importancia a despenalizarla, hubiera la chance de poder hacer algo para que le llegara el medicamento suficiente a todas las personas enfermas, no solamente las que necesitan un medicamento oncológico. Se hizo no sé si una mala interpretación, pero hubo mucho ataque, ¿no? Incluso a uno de la familia Levarón posteó mi cartón y bueno, se hizo un desastre ahí en Twitter y empezaron a atacarme y empezaron a decir que ahora yo pedía que se legalizara el cáncer, ¿no? O sea, cuestiones que son muy absurdas porque justamente es eso, o sea, hay muy poca información y la que hay está como revuelta y la gente no entiende que lo único que uno está pidiendo es que sea piso parejo para todos. Sabemos que la marihuana le ayuda a mucha gente con las cuestiones de dolores y paliativos para el cáncer y todo eso, pero lo único que yo decía es que ojalá con la misma intención que le pusieron, porque se pusieron muy intensos los senadores para legalizar este asunto, pues también le dieran, ¿no? Quisieran una especie de reformita para que le toque a todos, no solamente para el uso lúdico, porque el medicinal ya está aprobado. Sí, uno de los puntos también que consideran es que aún con esta reforma del Senado, aún así se sigue considerando como se criminaliza, mejor dicho, a quienes practican el consumo de la marihuana, ¿no, Ale?
Bueno, es que todavía es un tema no definitivo, ¿no? Y esto de la criminalización, pues es también un tema cultural que nos va a llevar mucho tiempo. Yo quiero pensar que lo que Osvaldo nos contaba y a lo que se refería era sobre todo, pues que después de que se da toda la eliminación de fondos, fideicomisos, de que se le retiran un montón de recursos al Fondo de Gastos Catastróficos, bueno, si están despenalizando la marihuana, creo que tu cartón, porque lo vi, se refería sobre todo a la situación de que, bueno, pues ahora denle a los otros que lo están necesitando, que también es una realidad. En el tema específico de la legalización de la marihuana, creo que también es un tema que muchos especialistas han estado pidiendo para poder combatir de forma certera el narcotráfico y la ilegalidad que representa. Yo no sé qué tan fácil sea aquello de, como decía Osvaldo, controlar que el humo no le afecte a los menores, que no fumen en espacios públicos abiertos. Digo, creo que eso va a ser sumamente complicado, pero sí el hecho de poder frenar esta industria del narco, pues que les trae miles y millones de pesos, pero que además pues cuesta muchísimas vidas todo el tiempo justamente con el narcomenudeo que se da pues prácticamente en todas las colonias. Entonces creo que legalizarla implicará muchas cosas, hay muchas voces a favor, pero hay muchas más también en contra de esta situación, pero bueno, también hay quienes dicen pues es que hay otras drogas ya legalizadas y que también nos siguen costando vidas y siguen costando muchísimo, como pues el alcohol, el tabaco y demás. Entonces yo creo que en este sentido específico de un combate al crimen organizado o a lo que viene por este sentido, me parece interesante. No sé qué tanto se pueda de verdad regularizar. El tema medicinal, pues también me parece que hay que garantizar, porque si bien Osvaldo dices, desde hace algunos años está permitido el hecho de poder importar este tipo de productos para el medicamento era casi imposible, había que hacer circo, maroma y teatro para poder acceder a este tipo de medicamentos. Entonces, ahora esperemos que con esto también haya más apertura para que quienes lo utilizan de una forma médica o industrial, pues puedan acceder a ellos de una forma más fácil. Sí, definitivamente es comprensible esa situación como lo planteas y de acuerdo a lo que Osvaldo ya nos decía, ¿no? Pero también a mí lo que me llama la atención es que primero, y volvemos a lo mismo, ¿no? No hay las reglas claras de cómo se va a llevar a cabo esta despenalización o esta reforma, ¿no? Y segundo, que no hay, paralelamente, no existen políticas públicas que vayan a dar soporte a todas aquellas personas que caigan en un vicio. Es decir, cómo después voy a recuperar o voy a apoyar a esas personas que caigan ya en problemas de intoxicación, de otro tipo de índole, ¿no? Entonces, digo, yo creo que debe haber paralelamente ambas cosas, pero que sean claras, ¿no? Cómo se va a trabajar. ¿O tú qué opinas, Carlos? Mira, me queda claro que muchos ven el tema no tan de avanzada como les hubiera gustado, pero yo creo que sí fue una reforma avanzada. Una, porque habla sobre la extensión de derechos que tú tienes. Es decir, que si te agarran en la calle policía y llevas tú por autoconsumo cierto gramaje, creo que son 27 gramos, 27 gramos Lo subieron a 28, ¿no? De 5 a 28, ¿no? Aquí lo tengo, pero sí, A 28 creo que era, ¿eh? Digo, 28 gramos ya es una ración bastante interesante, ¿no? Dicen que es prácticamente una cajetilla de cigarros normales, ¿no? O sea, puedes cargar una cajetilla de cigarros de marihuana. Y con eso tienes. O sea, ese es un punto importante. Uno, sí va a haber un instituto regulador que se va a aprobar su creación para que tenga esta regulación de cómo va a ser el consumo. Como bien dicen, esta reforma genera cambios importantes, sobre todo en la penalización. O sea, ¿cuántas personas hay en la cárcel que están porque los agarraron con cierta cantidad que no estaba permitida? Pero a lo mejor con esta reforma ya se puede generar algún tipo de indulto para que tengamos, si te agarraron por fumar mota, así coloquialmente, y te meten a un reclusorio por llevar una cantidad en este caso, cualquier cantidad,
pues entonces sí hay bronca, ¿no? Porque estás en la calle, sí, estás fumando mota, sí, pero si te encierran en un reclusorio ya aprendes cosas peores que en la calle. Entonces, no tenemos un sistema verdadero de reinserción social, en el cual eso a mí me parece extraordinario y fabuloso. Ahora, como dicen los compañeros, se supone que no tiene que fumar en lugares públicos. Tienes que fumar en lugares cerrados, que eso es complejo, porque si lo leí, y en ese entender, si yo me pongo a fumar mota aquí en mi casa, pues obviamente, como tenemos en la mente la idea de que está mal, entonces a nuestros hijos les hemos inculcado, o a nosotros como hijos nos inculcaron que fumar mota estaba mal. Entonces, ahora tenemos una gran tarea en decir, no está mal, puedes fumarla, está permitido, pero sí tiene que venir una campaña de socialización bastante grande. A mí me parece que es un gran paso el que hemos dado, porque estaba leyendo que son más o menos 100 millones de dólares anuales lo que va a generar de derrama económica para México. Entonces, sí me parece un muy buen paso. Claro, hay gente que va a decir que no está de acuerdo, que nunca van a lograrlo como la gente hubiera querido, pero bueno, y yo veo a los morenos quejarse. O sea, no voy a decir nombres porque conocemos al amigo, pero vengan a decir, oye, pues ninguna te gusta, y eso que tú eres pro morena, ¿no? Empieza con Z, nuestro amigo. Entonces, pues digo, es un muy buen paso, esa extensión de derechos, van a poder regular el tema tanto de consumo como de investigación, que es lo más importante, para que también este cannabis y todos los derivados, el CBD, el HTC, todos sus derivados sirvan para que se puedan aplicar en temas medicinales también, ¿no? Y finalmente, quien traiga mucha ansiedad, que se fume un churrito y a dormir. Había un tema ahí que era que iba a pasar se va a dar seguramente en alguna ocasión de que pasaras de los 28 gramos, ¿no? Que te revisaran y que, pues este no trae 28, trae 50, una onda así. Entonces, que iba a haber un apercibimiento, que no iba a haber una detención como tal, si te iban a presentar ante una autoridad para decir, mira, es que tú te estás pasando con, no sé, 15, 20 gramos más de lo permitido, y iba a haber un apercibimiento y como una especie de, como una falta administrativa, algo similar, pero ya no caer en la situación del encarcelamiento, que también manejaba mucho el tema de que muchas de las personas que están recluidas en reclusores, valga la redundancia, son mujeres, ¿sí? Y muchas de ellas son de las que les llevaban un churrito o dos a los internos en los penales para su consumo personal, ¿no? Entonces, ese es otro detalle porque hay muchísimas mujeres. Creo que hablaban de una cifra, no quiero dar una cantidad falsa, pero sí pasaban las 1000, ¿no? Entonces, sí es una situación en la que legalmente nos va a beneficiar mucho para que se eliminen esos tabús tan agresivos que se tienen. Y obviamente, pues, como bien lo dice Carlos, pues necesitamos de una campaña que nos abra los ojos, y lo decía yo, que qué bueno que ya no tenemos a esas telarañas enredadas en la cabeza, y que le permitan a la gente darse cuenta de que pues el alcohol mata más, ¿no? Porque el alcohol está libre a cualquier momento. Chavitos que van a una fiesta que no tienen la edad para tomar, pero hay otros que son 3, 4 años más grandes y que ya surtieron para todos los demás, ¿no? O sea, sabemos que eso va a suceder y de entrada ya sucede, o sea, porque no creo que no hayan menores de edad que la consuman, pero quizá controlando un poquito más el origen de donde viene todo esto, pues a lo mejor pueda disminuir un tanto el sistema del desmadre que se trae. Y algo importante es que si logramos llevarlo a un buen punto, a un buen puerto, esto le va a quitar por lo menos el tema de la marihuana, el narcotráfico en México, y va a ser un tema con el que ya no van a poder traficar. Y sino todo lo contrario, si se logra una buena conexión, como lo dice la propia ley, vas a poder tener 6 plantas, tú como persona para tu consumo,
que no está nada mal. Y si alguien quiere producir, entonces ya hasta poder exportarlas, imagínate qué chido. Hay 5 licencias, ¿no? Para Sí, este sí, tipo de diferentes cosas, hay que licencias. tramitarlas. Y que si la familia fuma, estaba leyendo que te permiten hasta 16 plantitas. No, 8. Nada más 8. 8. A 8 por 8. familia. 8 y ya. Pues con 8. Oigan, pero es una realidad también eso de que puede generar pues una despresurización de las cárceles, porque sí habla esta reforma de que se tenga que dejar en libertad a todas las personas que fueron detenidas por estos delitos y que se les retiren los antecedentes penales. Entonces son otros dos temas ahí interesantes también, porque se permitiría que muchas personas pues pudieran salir de la cárcel y rehacer su vida. Ojalá. Sí, y también dejar en claro, ¿no? Que hubo voluntad política de todos los partidos, que ya era un tema necesario, era un tema que teníamos que tener en la agenda pública. Lástima que haya tantos temas pendientes por los cuales no se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, pero en esta, qué bueno, yo sí felicito a todas las fuerzas políticas que hayan votado a favor. Oiga, nos quedan un poquito de tiempo. Ya nomás quisiera su comentario rápidamente sobre el tema de la impugnación que fue presentada por algunas mujeres, colectivos de mujeres, y entre ellos están diputadas federal. Destaca Verónica Juárez, destaca también Natalia Juárez Miranda, así como la activista Erika Loyo Beristain, que presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los lineamientos aprobados en días pasados con respecto a los cambios que hizo el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco sobre los términos de paridad de género para el 2021. Ale, ¿cuál es tu opinión? Antes de la opinión, sí, decir también que hoy otro grupo de colectivos presentan otra impugnación justamente por ir en contra de los lineamientos de paridad de género. A mí me parece importante sí garantizar que si ya está en la Constitución las mujeres puedan acceder a ese 50% de espacios, lo que me parece que es una realidad porque he escuchado versiones en ambos sentidos, versiones que dicen que sí es inconstitucional, versiones que dicen que no, que sí hay una paridad. Es que así como está planteada con estos bloques que quedaron armados ahí medio extraños y difíciles de entender, que nos dicen que pues en realidad ahí lo que se va a hacer es darle la posibilidad a los hombres, sobre todo del partido que gobierna actualmente, le hace Movimiento Ciudadano, de poder seguir quedándose en los espacios de poder más importantes. Las mujeres lo que piden es esta paridad en los 10 municipios con más de 100,000 habitantes, que son los municipios donde vive la mayor parte de la población, y no es que no querramos que se abran espacios en otros municipios, por supuesto que sí, pero lo importante es que si la paridad es un 50-50, pues tiene que ser una paridad real. Y a mí me gustaba mucho una declaración que nos hizo Mara Robles hace algunos días que nos decía, es que los hombres creen que ellos gobiernan bien y no sabemos si las mujeres gobiernan bien, pero hay que darles la oportunidad, la posibilidad de llegar a esos espacios para saber si ellos si también pueden gobernar o si pueden gobernar bien, mejor o igual que los hombres. A mí me parece importantísimo sí llegar a esta paridad del 50%, pero en términos reales, no fingida como sí me parece está ocurriendo en este momento con los lineamientos que existen. De acuerdo. Sí. Perdón, yo te quisiera preguntar, Ale, ¿qué tal gobernó Marilena Limón? 2 periodos. Es que no podemos decidir cómo gobiernan las mujeres con una mujer No, que está en el poder te estoy en 2 haciendo una periodos. pregunta muy clara. O sea, hablando del territorio de la zona metropolitana, ya gobernó Marilena Limón por 2 periodos. ¿Cómo viste? ¿Cambió tu parte? ¿Y tú crees que gobernó peor que los hombres? No, primero contéstame la pregunta que te hago. Me parece que tiene muchos claroscuros Marilena Limón, pero me parece que hay cosas que seguramente hizo bien, otras tantas que no hizo bien, pero creo que los hombres hacen muchas cosas mal, pero a los hombres se les disculpan muchas cosas, a la mujer se le exige el doble, se le disculpa nada, y a los hombres estamos acostumbrados a que los hombres estén en esos espacios de poder y a ellos no les exigimos nada o no les exigimos como a una mujer, porque queremos que la mujer sea experta, sea maravillosa y pueda cuando ocupa estos espacios de poder, sea la mejor. O sea, hay que darle la posibilidad también de que se aprenda en el camino, y como hay mujeres buenas, seguramente habrá mujeres malas, pero si no le damos la oportunidad de llegar, no vamos a llegar nunca. Yo te voy a decir una cosa, tiene que ver también con la transición que estamos viviendo democrática, porque tienen el derecho a reelegirse, algunos, Zapopan no. Pero el derecho de la paridad, perdón, va sobre la reelección. Bueno, la paridad va antes de la reelección. Ojalá que los partidos se pongan las pilas y podamos tener una gobernadora de Jalisco pronto.
Ojalá. Ojalá. Osvaldo. Pues nada más para cerrar el tema, los países que menos tienen contagios de coronavirus son gobernados por mujeres. Ahí está. Dicho Ahí todo, está. dicho todo. Arriba las mujeres. Nos quedamos callados. Bueno, antes de despedirme, déjeme decirle que de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente el ser denominación de origen solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Con esto nos despedimos. Gracias, Carlos. Gracias, Ale. Gracias, Osvaldo. Que tengan una excelente semana. Hasta el miércoles. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.